El título de la enseñanza, predicación de esta mañana es La creación entera, la tierra, las naciones, la humanidad, gimen de dolor con gemidos indecibles. Y para eso vamos a Romanos 8, 19 al 23. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué escribió el apóstol Pablo en su carta a los romanos? Él les dijo: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, toda la creación, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que nosotros también mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo escribe y dice que la creación, todo lo que incluye la creación, ¿verdad? ¿Qué incluye la creación? La creación incluye los cielos, la tierra, el cosmos, aquí a nivel de la tierra, pues la naturaleza, el mar, los animales, y la máxima creación de Dios, que somos nosotros, los seres humanos. Dice que la creación gime a una, esperando, ¿verdad? Y gime, dice, con dolores, como si fuera una mujer que tiene dolores de parto. Dice, esperando nuestra redención. O sea que aún en vida, aún siendo creyentes cristianos que hemos recibido a Cristo, dice que estamos esperando, ¿sí?, ser redimidos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo espera ser redimido. Porque este cuerpo que tenemos todavía es un cuerpo que tiende al pecado, tiende a lo malo, no es perfecto. Fuimos restaurados, hemos sido restaurados en primer lugar por medio de nuestra fe, por el sacrificio de Jesús. Nuestra alma ha sido o está en proceso de ser restaurada, nuestro espíritu, ¿verdad? Dios nos dio su espíritu para que tengamos comunión con Él. Dios nos dio de su espíritu, derramó su Espíritu Santo con nosotros. Pero ¿qué falta por ser restaurados nuestros cuerpos? Y entonces aquí escribe el apóstol Pablo y dice, nosotros gemimos. Si la creación entera gime, pues nosotros también, el ser humano, esperamos la adopción. O sea, esperamos ese espíritu de adopción para ser adoptados otra vez como hijos de Dios, porque el hombre perdió ese estatus de ser hijo de Dios cuando pecó, cuando cayó, cuando fue destituido de la gloria de Dios por el pecado. Entonces estamos esperando nuestra redención, y esto debido al pecado, a nuestra naturaleza caída, a la corrupción que hay en nosotros mismos, en el ser humano. Dice, la tierra gime con gemidos indecibles. ¿Cómo será esto, verdad? Se refiere a que en la tierra hay una creciente preocupación, sufrimiento que siente la humanidad por el estado actual del planeta donde vivimos, nuestro entorno, el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, de muchos otros problemas ambientales, y eso genera angustia, desesperación por el futuro de la humanidad. Muchos están desesperados, ¿qué va a pasar? La creación entera, dijimos, pues es todo lo creado por Dios. Está sufriendo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque está sujeta a vanidad. Algo que se describe, esa palabra vanidad se describe como una palabra griega que se dice mataioteti, y ese término implica que es algo que está deformado, algo que es inútil, algo vacío, perverso, enfermizo, débil o falso,
que en sí no tiene propósito alguno. Esa es la palabra que significa vanidad. Está sujetada a vanidad. La creación entera es vanidad, dice la palabra. Y luego la frase gemidos indecibles, pues nos sugiere un grito, ¿verdad? Un grito de sufrimiento, de dolor, que es difícil expresar con palabras. Un gemido indecible, es difícil de expresarlo con palabras. Se manifiesta por la creciente desesperanza, por la creciente maldad del ser humano, el derramamiento de la sangre a nivel mundial, la corrupción, la lucha por el poder en la política, el crecimiento de las enfermedades, en general de la maldad de los hombres, del hambre, ¿verdad? Por graves problemas ambientales. Entiendo que ya la mayoría en el mundo ya no hay lugar donde se esté sembrando, sino que ya estamos viviendo en el mundo de lo que se sembró en años anteriores, pero estos últimos años, por todo lo que está pasando en el mundo, ya ni siquiera se está sembrando para el futuro. Entonces, dice, la tierra gime, hay gemidos indecibles, ¿sí? Toda la creación, todo lo que incluye la creación, como dijimos, está sufriendo como sufre una mujer que ya está en sus labores de parto. La misma naturaleza está gimiendo, lo estamos viendo. Nos está enviando señales, la misma naturaleza nos envía señales de advertencia, ¿verdad? A los hombres. Aún con mayor sensibilidad, ahorita que los mismos seres humanos, porque también el ser humano, conforme se acerca a la venida del Señor y conforme vivimos ya tiempos finales, pues el ser humano se ha vuelto insensible. Jesús dijo, y por el crecimiento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, cada día vemos mayor insensibilidad en las personas. Y por otro lado, pues los animales mismos están presintiendo que algo se acerca, que algo terrible viene, que algo está por suceder en el mundo. Los propios animales se han vuelto a veces más sensibles que nosotros, que los seres humanos. Por ejemplo, hay manadas que están saliendo de animales que salen de sus hábitats, no sé si han visto eso, salen del bosque, están saliendo de la selva, en muchos lugares. Por ejemplo, hay un parque muy famoso allá en Estados Unidos, se llama Yellowstone, en que los osos, los renos, los alpes, búfalos, están saliendo de ese lugar. Como que diciendo, y se van a las ciudades, a las autopistas, como diciendo algo terrible va a pasar aquí, ¿verdad? Está ahí, creo que hay el mayor volcán del mundo está ahí en ese lugar y que puede explotar en cualquier momento. Aún ellos están sintiendo que algo viene, ¿verdad? Como escribió el apóstol Pablo, dice el anhelo de la creación, ¿verdad? El anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es eso de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? El ser humano cayó en pecado, la tierra fue maldecida, dice la palabra, y también la tierra está esperando ser restaurada, así como nosotros esperamos, ¿verdad?, que seamos restaurados, que si morimos, pues vayamos con Cristo, que seamos transformados, renovados, que un día resucitemos y vayamos con Cristo, o que si vivimos y viniera el arrebatamiento, pues seamos transformados y recibamos un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo glorificado. Ese es el anhelo que debe de tener un cristiano. Pero ¿qué pasa? Pues que el hombre vive bajo pecado, bajo el pecado original, cada día más insensible, cada día menos busca a Dios. El primer pecado de la pareja, pues ahí en Génesis 3, 17, 18, vamos a leerlo para que no se nos olvide, dice, con respecto al juicio de Dios sobre el hombre y sobre la tierra. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, a causa de la caída del hombre,
conforme Dios se lo había advertido. Si desobedecían, pues el hombre, ¿qué pasó? Pues murió primero espiritualmente, murió su relación con Dios. Y ya después empezó a morir físicamente y el hombre finalmente murió en su físico, en su cuerpo. Pero ¿quién viene a restaurar esa relación? Solamente Cristo. Y dice, y un día dice, Dios va a permitir que sea liberada nuevamente de la esclavitud, su creación, de la corrupción en la que vive, de la vanidad. El mundo vive en la vanidad. Las naciones ahorita su mayor gasto no es porque la gente coma, porque se cultive, no, los pueblos se preparan con armamento, con bombas, con armas para matarse unos a otros. Nunca se había, en el mundo, nunca había pasado lo que está pasando ahorita, que todo el mundo se está invirtiendo en la mayor inversión de armamento en el mundo, de las naciones en el mundo, es para pelearse, para atacarse unos a otros, para matarse unos a otros. O sea, esa es la vanidad, la inutilidad del mundo. Entonces, conjuntamente con la creación, nosotros los mismos creyentes también gemimos. Estamos gimiendo en nuestra alma, en nuestro corazón, como si tuviéramos dolores de parto, dice la palabra. Desde la profundidad de nuestra alma, ¿sí? Debido a los efectos del pecado en el mundo, nos duele ver, ¿verdad? Todas, a un cristiano, a una persona nacida de nuevo, una persona que tiene el Espíritu de Dios, nos duele ver lo que está pasando en el mundo, tanto engaño, tanta mentira, en todos los ámbitos, ¿verdad? Cómo se destruye a la familia, la destrucción de la familia, el derramamiento de la sangre, ¿verdad? Por diversas causas, por delincuencia, hasta por religión, ¿verdad? Hay gente que está matando, diciendo, pues si no eres de mi religión te voy a matar, ¿verdad? A fuerzas quieren cambiar a la gente. O sea, el mundo está lleno de vanidad, la creación, ¿sí? Los hijos que mueren en el vientre de sus madres, que son asesinados. Los padres que se levantan contra los hijos contra los padres. Corrupción en lo político, problemas económicos, pobreza, problemas sociales, crisis ambiental, injusticias en lo judicial, ¿verdad? ¿A quién no le duele ver tantas injusticias en materia de lo judicial, ¿verdad? Como a los buenos los meten a la cárcel y a los malos los sacan allá afuera para que continúen haciendo maldades. ¿Sí? Entonces nosotros mismos, como dice la palabra, aún los creyentes, ¿verdad? En Cristo, en nuestra actual condición todavía de pecado, todos los días tenemos que luchar contra nuestra antigua naturaleza, todos los días, luchamos contra tentaciones, contra apetitos de la carne. Y el mismo apóstol Pablo lo escribió en Romanos 7:18, vamos a leerlo, vamos a ver nuestra lucha, o sea, cómo gemimos, tenemos que gemir, clamar a Dios para no caer en el propio pecado, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque estamos esperando la manifestación, dice la palabra, de los hijos de Dios. Dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no al hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice así tremendamente, ¿verdad? Con una angustia tremenda, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese era el grito, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Imagínense aquí el apóstol Pablo, dice, ¿quién miserable de mí? El escritor de la mitad del Nuevo Testamento,
el que tuvo un encuentro con Cristo ahí en el camino a Damasco y desde ese momento dejó todo, dejó su religión, era un hebreo de hebreos, enseñado, ¿verdad? En toda la religión judía, dejó todo eso, ¿por qué? Por servir a Cristo, porque conoció a Cristo, porque Cristo se le reveló, ¿sí? Y el mayor dolor que ya percibía entonces el apóstol Pablo, pues ya nacido del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, es que los hombres no quisieran acercarse a Dios, no quisieran conocer al Dios verdadero, a Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice Pablo, pues ¿quién eres tú, Señor? Pues yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y desde ese día no paró el apóstol Pablo de predicar de Cristo. Su vida fue Cristo. Su dolor de Pablo fue ver a toda la gente. El dolor de Pablo fue ver a toda la gente muriéndose sin aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ese fue el mayor dolor que experimentó el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, a pesar de que en el mundo, ¿verdad?, actualmente está bajo el maligno, vive en vanidad, en pecado, bajo maldición, Dios sigue siendo misericordioso. Estamos en un tiempo de gracia todavía, que está casi por terminar, quiero decirles. Ya casi la gracia de Dios es un periodo, es una dispensación de tiempo que comenzó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero va a tener su fin, previo a que vengan los juicios de Dios, la ira de Dios sobre este mundo. Entonces, aún a pesar de ello, que Dios, por su gracia, ¿verdad?, continúa en control de su creación. Por su justicia, Dios cuida tanto a los hombres como a los animales. Hablábamos de estos animalitos, ¿verdad?, que están saliendo ahí de sus hábitats en manadas, porque algo están percibiendo, están sensibles. Yo me recuerdo y pienso, ¿verdad?, cómo fue que los animales se subieron al arca de Noé, ¿verdad?, cuando iba a venir el diluvio. ¿Cómo llegaron? Nunca nos hemos preguntado cómo es que llegaron los animales ahí al arca, ¿verdad? Fueron más obedientes, ¿verdad? Los burritos, ¿verdad?, fueron más obedientes en subirse al arca que los propios seres humanos, porque solamente se salvó Noé y su familia, 8 personas. Pero todos los que vivieron en esa generación, dice, murieron cuando empezó el diluvio, cuando comenzó el juicio de Dios sobre la tierra, porque Dios había determinado, pues por tanta maldad de los hombres, Dios había determinado, pues, sacarlos o hacerlos morir por el pecado que había, por tanta maldad. Y Dios trajo sus juicios, pero llegaron ahí los animalitos y quién sabe cómo lo hicieron por su sensibilidad, y llegaron al arca y se metieron y se salvaron. Como dice el Salmo 36:6, vamos a ver el Salmo 36:6, dice así, para que veamos cómo es la misericordia de Dios. Dice, tu justicia, dice Salmo 36:6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dice cómo es la misericordia de Dios, a pesar de cómo está el mundo. Dice, su justicia es como los montes de Dios. Dice, tus juicios, pues es el abismo grande. Ahí está, en el abismo están los Satanás y sus demonios, que fue creado para ellos, fue creado el infierno. Pero dice, al hombre y al animal conserva. O sea que Dios sustenta con todo su poder, con su amor, con su misericordia, toda su creación, a pesar de que está bajo maldición. Incluye, repito, a seres humanos y aún hasta los propios animales. Dios los guarda. Permite, dice la Escritura, dice Jesús dice que Dios permite que salga el sol sobre justos e injustos por su misericordia. ¿Sí? Hebreos 1:3
Dice así, también ahí lo vemos en las pantallas, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hablando de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando de Jesucristo. O sea que si Dios sustenta su misma creación, pues ¿cuánto más no nos podrá sustentar a nosotros? Amén. ¿Cuánto más Dios no podrá encargarse de nosotros? Encargarse, ¿verdad? O sea, encargarse quiere decir cargar con nosotros. Dios carga con nosotros, pero siempre y cuando se lo pidamos, siempre y cuando nos acerquemos a Él, ¿verdad? Porque Él nos va a respetar. Al habernos hecho a su imagen y semejanza, eso quiere decir que Dios nos respetará, ¿sí? O sea que no todos llegan al cielo nada más porque sí. Llegaremos al cielo los que respetamos su palabra, los que aceptamos su salvación, que es por gracia, por medio de Jesucristo, ¿sí? Y el único que nos puede liberar de este miserable cuerpo de muerte y de nuestro gemir, se llama Jesucristo, siempre y cuando lo hagamos Señor de nuestra vida, ¿sí? Porque miren, durante la vida nuestros gemidos pueden ser por diferentes causas. Los hombres ahorita gimen por temores, el hombre está lleno de temores, que si se muere, si no se muere, que si come esto, que está contaminado, que si se va a morir. El hombre está lleno de temores. Salir a la calle pues ya es una aventura, ¿verdad? No sabe uno si va a regresar con vida, con bien, con tanta maldad que hay en las calles. Hay diversas causas que generan gemidos dentro de nosotros. Desgracias que vienen a nuestras vidas, enfermedades, muertes en ocasiones que son prematuras de seres queridos, que no se tenían que haber muerto siendo tan jóvenes, pero de repente, ¡pum!, se murieron, ¿verdad? La muerte de nuestros padres, hijos, familiares, la falta de provisión, o sea, el mundo entero está gimiendo por la pobreza, por la soledad, por el hambre, por el estrés. De alguna manera los hombres están gimiendo como nunca antes. Y estos gemidos se irán incrementando, serán peores, ¿verdad? Serán peores aún cuando la gente piensa que muriéndose ya se va a acabar sus problemas, ¿verdad? Y siempre en los epitafios ahí de las tumbas le ponen que en paz descanse, como si la muerte nos llevara a esa paz que nunca buscamos en la vida, siendo que la paz, dice Jesús, dijo, yo soy la paz, ¿verdad? El que a mí viene tendrá la paz, yo no doy la paz como el mundo la da. La verdadera paz la vamos a encontrar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera paz. El llegar a la muerte y morir sin Cristo es algo terrible, porque la salvación la encontramos mientras estamos con vida, porque así dice la Escritura, que es necesario que el hombre muera una vez y después del juicio de Dios. Entonces, ¿cómo vivimos? No se trata de que muramos y por eso ya nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Como a veces pintan, ¿verdad? Hay gente que vivió blasfemando de Dios, cantando en contra de Dios, haciendo diablura y media con vidas contrarias a todo lo que enseña la palabra de Dios. Y entonces cuando mueren la gente las quiere pintar allá muy bonito, subiendo al cielo, alcanzando la paz. ¿Pero por qué? Si eso no dice la palabra de Dios. Si estamos en pecado, el mundo entero, dice, la creación entera gime a causa de la desobediencia de los hombres, de la maldad de los hombres. ¿Quién nos puede librar de esa maldad? Pues es Cristo. ¿Sí? Es como la enseñanza, ¿verdad?, que dio Jesús acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? Más vamos a leerla así rápidamente. Dice Lucas 16, 23. ¿Verdad? El contexto es que había un rico que vivía con riqueza y que no le importaba nada, y había un mendigo
llamado Lázaro, y por cierto el rico no se le da su nombre, no sale su nombre, pero había un mendigo que sí se llamaba Lázaro, que muere y los dos mueren prácticamente al mismo tiempo, pero fueron a lugares diferentes. Dice Lucas 16:23, y en el Hades el rico alzó sus ojos y estaba en tormentos, ¿verdad? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Abraham, antes de que viniera Cristo, las personas iban al seno de Abraham, a la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces él, dando a voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que el rico, después de morir, ¿a dónde fue? Al Hades, al infierno. Ahí levantó sus ojos, quiso salvarse, pero ya no era el momento, ya no era tiempo para salvarse. Y daba grandes voces, clamaba, dice, gritaba, esto es, gemía, dice ahí, gemía de dolor al estar siendo atormentado, dice, por una llama de fuego. Y el mayor tormento, ¿verdad?, que será para el hombre que no acepta a Cristo, es que cuando va al infierno, pues estará separado de Dios por la eternidad, del Dios creador, a un lugar creado expreso para el Satanás y sus ángeles. No fue creado para el ser humano, pero ahí Satanás arrastró a la humanidad y se está llevando a todos los que no quieren poner su fe en Cristo, a todos los que no se quieren arrepentir. De acuerdo a la Escritura, el Hades, que es el lugar de los muertos, ¿verdad?, que no recibieron salvación por haber puesto su fe en Cristo durante sus vidas terrenales, que Jesús mismo le puso el nombre de la Gehenna o infierno. Ese lugar se encuentra ahorita en este momento en el centro de la tierra. Hablando de los gemidos indecibles que nos habla aquí la Escritura, dice que la tierra misma, la creación misma, está profiriendo gemidos indecibles. Hace pocos días estaba escuchando una grabación, muy reciente, por cierto, que hicieron ahí en el volcán Popocatépetl, que es un volcán que se encuentra aquí en el centro de nuestro país, de México, para los que no saben, que se escuchan, y en ese video o en esa grabación se escuchan sonidos muy claros de lamentos. Yo lo estuve escuchando, de lamentos y gritos de sufrimiento que salían de las profundidades del cráter de ese volcán, que actualmente se encuentra en actividad y que cualquier chico rato pues va a tronar ese asunto también, como Yellowstone, ¿verdad? Pero ahí se oían claramente gritos de dolor, yo lo estuve escuchando. O búsquenlo ahí en gritos, pónganle ahí en las redes, ¿verdad? Los que conocen ahí, gritos de dolor que se escucharon, o gemidos de dolor que se escucharon desde el Popocatépetl. ¿Sí? Y muchos, ¿verdad?, que por diferentes causas, como dijimos, están sufriendo con dolor, con dolores terribles, con sufrimiento aquí en el mundo, ¿verdad? Y que a veces piensan que tomando la puerta o abriendo la puerta falsa, suicidándose, etcétera, o muriéndose, van a encontrar esa paz. Pues si no tienes a Cristo, pues eso va a ser lo terrible, ya que el sufrimiento en el infierno pues va a ser muchísimo peor de lo que pudiera suceder en este mundo, porque aún mucha gente dice, no, pues si el infierno, dice, pues el infierno está aquí en el mundo, aquí está en la tierra, estoy sufriendo, o sea, y con eso se jactan o se justifican diciendo, pues ¿para qué me acerco a Dios, verdad? Si aquí estoy en el mismo infierno, o sea, ya no hay solución para mi vida. Entonces, dice Romanos 8:18, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? O sea, las aflicciones que podamos tener en este mundo, ¿verdad?, que nos causen gemidos, no se comparan ni siquiera con los gemidos que se causarán en el infierno si morimos sin Cristo. Entonces, no todo está perdido. La creación entera, los seres humanos, tenemos la esperanza,
como escribió el apóstol Pablo, ahí en Romanos 8. Ya que Dios nos ha prometido que si lo buscamos a Él, si regresamos a casa como un día regresó el hijo pródigo, ¿verdad? Si recibimos la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios por su misericordia, ¿verdad? Dios que es bueno, Él va a perdonarnos, nos va a recibir como hijos, ¿verdad? Si nos acercamos a Él. Entonces, para terminar, yo quiero que entendamos qué significado, cuál es el significado de que el anhelo ardiente de la creación sea la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto de que los hijos de Dios seamos manifestados? ¿Sí? Yo escribí cuatro puntos que nos hablan de la manifestación de los hijos de Dios. Uno, la primera es, esperamos el día de la redención. Estamos esperando como hijos de Dios, nacidos de nuevo, por nuestra fe en Cristo, estamos esperando que nuestros cuerpos físicos mortales seamos transformados. Como está escrito en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 4:16, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, ese día seremos transformados, ese día vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible. Este cuerpo corruptible se va a vestir, dice la Escritura, en un cuerpo de incorrupción. Este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51, 52. Escribe el apóstol Pablo y dice: "He aquí les digo un misterio". Un misterio es algo que está revelado, que no era revelado con anterioridad, pero ahora fue revelado a partir de que Pablo lo escribió. Dice: "No todos dormiremos, pero todos seremos transformados". O sea, no todos moriremos. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Verdad? Ese es el primer punto, lo que significa que los hijos de Dios seamos manifestados. ¿Y qué es lo que está esperando? La creación. 2, toda la creación está a la espera de la revelación de los hijos de Dios, porque será entonces cuando sea restaurado el mundo natural y se levante la maldición que hay, no tan solo sobre la tierra, sino sobre la creación entera. El profeta Isaías en el capítulo 65, verso 17 escribió: "Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento". En la revelación, en la manifestación de los hijos de Dios, dice la Escritura que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, o sea, de lo que estamos viviendo ahora, dice, no vendrá más al pensamiento ni habrá más memoria. Número 3, como hijos de Dios, al haber recibido el espíritu de adopción, nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo que el día que seamos manifestados como hijos de Dios, recibiremos la herencia que Dios nos ha prometido. Romanos 8:16 dice: "El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo". Pero ojo, hay una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Heredaremos, ¿qué heredaremos cuando se manifieste los hijos de Dios? Pues principalmente vamos a heredar la salvación, la vida eterna, seremos glorificados juntamente con Cristo, recibiremos, si nos las ganamos, ¿verdad?, recompensas que Dios tiene preparadas. Si nos hicimos tesoros en los cielos, pues allá nos serán entregados, ¿verdad?, a quienes hayan fielmente servido a Cristo. Por eso Jesús dijo: no se hagan tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan. Dice, háganse tesoros allá en el cielo. Allá no hay ladrones, no hay rateros, no hay maldad.
Y 4, dice, Dios hará nuevas todas las cosas, ¿verdad? Sanará de cualquier dolencia, nos sanará de cualquier dolor a los seres humanos. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas ellas tienen que ver, estos 4 puntos que acabamos de decir, tienen que ver con la manifestación de los hijos de Dios. Por eso la creación gime, esperando a que seamos manifestados. Y nosotros mismos tenemos que gemir, como dice la Escritura, esperando ser redimidos, ser transformados. Ya no somos, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos bajo este reino del que está bajo, el mundo está bajo el maligno, dice la palabra, pero nosotros somos del reino de Jesucristo. Amén. Nosotros estamos bajo su reinado, bajo su gobierno. Entonces, estamos esperando, ¿verdad?, nuestra primogenitura como hijos adoptivos de Dios, y que será finalmente cuando sea la redención de nuestro cuerpo. Amén. Puesto que nuestra esperanza ya se centra en Cristo y en su revelación, los creyentes debemos de poner toda nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que poner nuestra vista en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, esperando que Él va a regresar. Y con esto terminamos, con esta cita bíblica en 1 de Juan 3:2. ¿Qué dice? ¿Qué escribió Juan el apóstol? El apóstol amado dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Cuándo vamos a ver a Cristo? Pues cuando seamos transformados, ya sea resucitados y morimos para ese momento, o si estuvimos vivos, seamos arrebatados y seamos transformados. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que nuestra existencia, ¿verdad?, actual, nuestra identidad no está definida por lo que es terrenal, por lo que es de este mundo. ¿Sí? Ahora mismo ni siquiera nos podemos imaginar el estado glorificado en que estaremos. Dice cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Cristo. Lo vamos a ver tal como es Él. Por eso dice la palabra, sin santidad, sin seguir la paz con todos, y ya que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, ¿quiénes lo vamos a ver? Pues aquellos, ¿sí?, que seamos hijos de Dios por medio de la sangre, que hayamos nacido por medio de la sangre del Cordero. Y un día, dice la palabra, seremos glorificados. Toda la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios. La creación, me refiero a toda la creación como tal. Amén. Toda la creación, la naturaleza, hasta los propios animales han de estar esperando, ¿verdad?, que seamos redimidos los seres humanos, que seamos glorificados. Gloria a Dios. Tendremos, ¿verdad?, una nueva relación con Dios en ese momento, una nueva identidad. Hoy tenemos ya una nueva ciudadanía, ¿verdad? Ya no estamos bajo condenación, bajo maldición, estamos bajo salvación, bajo la redención de Cristo, pero pronto se manifestará plenamente. ¿Cuándo? Cuando seamos transformados a la imagen de Cristo. Amén. Entonces vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios. Y si tú estás gimiendo por alguna razón, hay dolor en tu corazón, alguna desesperanza, pues creámoslo, Cristo va a restaurar todas las cosas. La creación entera está esperando, con gemidos, dice la palabra, está gimiendo
porque seamos manifestados. Nosotros, tú y yo, debemos estar gimiendo al Señor, esperando que el Señor venga y nos transforme y nos cambie y nos haga esas nuevas criaturas que Dios quiere que seamos, que lo seamos desde ahorita, pero recibiremos esa transformación plena, ¿verdad? Esa redención plena cuando Cristo venga y seamos manifestados. Dice la palabra, y seremos semejantes a Él. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das como hijos, Señor, por haber creído en Cristo Jesús. Hemos sido adoptados como tus hijos y estamos esperando, Señor, esperamos la manifestación. Todavía, Señor, no se ha manifestado lo que seremos, pero lo vamos a hacer y estamos esperando esa manifestación, Señor, cuando seamos transformados, cuando tú vengas, cuando tú decidas, Señor, venir, aleluya, y manifestarte, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, gracias te damos, Señor, nos esperamos, te estamos esperando, Señor, con anhelo, gemimos, Señor, gemimos por tanta maldad, por tanta injusticia, Señor, por tanto engaño, por tanta mentira, por tanto dolor, Señor, que hay en el mundo, Señor. Estamos gimiendo, Señor, esperando nuestra redención, la redención de los hijos de Dios, de tus hijos, Señor. Gracias te damos, te bendecimos, Señor, y si no te habíamos aceptado o si no te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, hoy te recibimos como nuestro Salvador. Queremos ser hechos hijos tuyos, Señor, como dice tu palabra, que tú diste potestad a todos los que creen en tu nombre de ser hechos hijos tuyos, Señor. Y pasamos de muerte a vida, Señor. Gracias y esperamos todas estas bendiciones, todas estas manifestaciones que se darán, Señor, cuando tus hijos de Dios, cuando tus hijos seamos levantados para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, te bendecimos y gracias por tu palabra. La recibimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. La paz de Cristo. Amén.